¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues como veis, estamos aquí en el pueblo de Novallas. Que es un pueblo espectacular. Y el objetivo de venir aquí es porque una suscriptora y compañera de pádel me ha pedido que venga a grabar su pueblo y ver las maravillas del mismo. Tiene un castillo, hay una casa museo. Y en este vídeo en concreto yo no os voy a contar la historia, os la va a contar la gente del pueblo. Vale, también contaros que hay una novedad en este vídeo, es que estoy vendiendo las gorras personalizadas de Paco el Viajero. Tanto si te estás quedando sin pelo como si no, esta es tu elección, así que si queréis las gorras, ponérmelo en los comentarios y por privado os diré el precio, me mandáis la dirección y os digo cuánto vale. Son baratitas, me la quitan de las manos. Tenéis que saber que el nombre de Novallas viene de la antigüedad, de cuando aquí se asentaron los musulmanes y quiere decir tierra nueva de cultivos. Y por ello, ahora vamos a ver la casa museo, que es una casa de los aperos de la agricultura. Y nuestro compañero nos explicará su historia y todo lo que corresponde a ella. Lo primero que vamos a ver es la casa ¿de qué? De Miguel Ángel Notívoli, el museo La Casa de Novallas. ¿Y qué es esto? Pues esto es una colección de los aperos y utensilios de cocina y otros oficios perdidos que en los años 70 se utilizaban a diario. Porque antes lo que se utilizaba no eran tractores. Tractores no, al principio eran animales, el arado de labranza y no había vitrocerámica, era una cocina económica de leña y diferentes oficios perdidos que hoy están ya en extinción, obviamente. Pues entonces nada, vamos para adentro y nos vas contando la historia de esto. ¿Cuánto tiempo tiene esta...? La casa antiguamente, por la zona que está, sería mucho más antigua. Lo para que esta construcción pues data aproximadamente de 1920 o por ahí. Sí. Pero obviamente aquí, anteriormente ya había casas, sí, porque tenemos el castillo, tenemos la iglesia, con lo cual es el casco antiguo de lo que es recientemente el pueblo de Novallas. Bueno. Porque ahora se ha ampliado mucho al exterior, pero estamos en el centro del casco antiguo de Novallas. ¿Y esta casa, si los suscriptores y los viajeros quieren venir a verla, está abierta? Se puede ver, hay un teléfono de contacto y si no se pone en contacto uno con el Ayuntamiento de Novallas, que me facilitará mi número de teléfono y se puede abrir. Vale, no os preocupéis porque en la descripción pondré el teléfono para que os pongáis en contacto si queréis venir a verla. Y ahora vamos para adentro y vamos a ver lo que hay dentro. Estamos en la casa museo de Novallas. Aquí tenemos una colección interesante de aperos de labranza y utensilios de todo tipo de oficios perdidos, cocina y cosas cotidianas de los años 70, 60 hasta incluso los 80. La colección, como veremos, es bastante importante, sobre todo aperos de labranza, que ya es una cosa que ya está extinguida obviamente aquí. Hoy se dedica a la agricultura con tractores y maquinaria mecanizada. Y ahora vamos a pasar a una zona que era el frigorífico que había en su día, que aquí se llama fresquera, donde se guardaban todos los productos de la matanza de cerdo, aceite, chorizos. Es una zona natural, excavada nuevamente en peña, donde se mantenía una temperatura pues prácticamente todo el año equilibrada, ¿vale? Es una zona muy interesante. Para el que no lo sepa, la fresquera ¿cómo has dicho? Fresquera o frigorífico de lo actual. Es el freezer ahí de Latinoamérica, donde se guarda lo que ha dicho aquí el compañero, lo que es el alimento. Exacto. Y todo lo que necesitaba que se conservara más tiempo, porque aquí estaba a una temperatura constante y muy baja. Y no había electricidad, con lo cual era un problema. Claro. Vale. Aquí tenemos una máquina de hacer morcillas, que actualmente hay gente que aún la utiliza, en pocas veces, pero está en uso y se utiliza. Colección también de aperos de labranza, sobre todo, ¿vale? Esta zona primera. ¿Para qué servía esto? Pues eso se metía en la cabeza del caballo y de ahí se arrastraba otro tipo de utensilio o herramienta, ¿vale? Eso aquí se llama collarón. Cada nombre y cada pieza tiene su nombre y apellido. Y ahora pasamos a la zona de cocina. Esta cocina se llamaba cocina económica. Data de los años 60. Hasta los 60 o 70, actualmente en Novallas, había la cocina de leña. Luego ya vino la cocina de butano. Y obviamente hoy, pues la vitrocerámica con el horno, ¿vale? Y aquí tenemos diferentes utensilios, la pila de agua corriente,
que en sus tiempos no había agua corriente, había que tener un depósito, traer el agua de la fuente, porque no había agua potable corriente, ¿vale? Como se llama ahora. Utensilios de cocina, pues desde en su día empezó con la cerámica, luego el aluminio, luego la porcelana, una serie de planchas. La cocina normalmente era una cocina amplia porque la familia solía ser numerosa, y aquí esto se llama la cena, que es la zona, una palabra árabe también, de las muchas que se utilizan en nuestra zona, donde se guardaban los recipientes para el tema de la cocina. Para mí la cena era bueno, lo que me decía mi abuela, era la zona, pues eso, donde se guardaba lo que tú has dicho, y también guardábamos los chorizos, se puede guardar de todo. Sí, pero ¿verdad? mira, aquí tengo un aparatico que es una pasada, que esto se llama también fresquera. Anda. Es hecho por un carpintero, una zona como una jaula, con una red, donde podías meter aquí el queso, cocino, y con lo cual, con este tipo de red tan finita, y no entraban las moscas. Que no es una jaula, esto se llama también fresquera, ¿vale? Y en su día, pues se hacían, pues como ahora se hace otro tipo de utensilio, casi, pues en cadena, ¿vale? Es un aparatico muy curioso. Y lo bueno de aquí es que la mayoría de la herramienta y utensilios que tenemos procede de gente que ha donado. Me la ha donado una parte importante de lo que se ha tirado a la basura, porque no se le ha dado valor, y gente pues que ha venido y me ha dicho: Miguel Ángel, toma, esto para que lo pongas en la casa de Novalla. La mayoría de las cosas son del entorno de la zona de aquí de Novalla. También hay un debate sobre el tema de... Sí, hay un debate sobre esta pieza que en concreto que tenemos, que son dos rollos muy sencillos, y hay gente que se inclina porque era para escurrir la ropa, para lavar, y otros que también se utilizaba para pasar la masa del pan, sobre todo el pan amacerado. Con lo cual, ahí está la duda. Si alguien sabe exactamente qué es, que me llame y me lo diga. Porque claro, por aquí... Podía pasar incluso la ropa y la masa del pan. Claro, por aquí podía pasar la ropa como la masa del pan, claro. Exacto. Y aquí sí que tenemos también cositas de panadería, porque en muchas casas había un horno de leña y se hacía el pan, ¿vale? Con lo cual había una serie de utensilios pues que eran prácticamente en toda casa, o en la mayoría de las casas se tenía. El rallador de pan, esto pues es una cosa rutinaria, pero el pan duro se aprovechaba pues para rallar el pan, que hoy se compra de otra manera. Su molillo de café, pues bueno, ¿qué casa no había un molillo de café? Hay mucha gente que la ha guardado, pero hay mucha gente que la ha tirado. Y ahora dice: jo, el molillo de la abuela, o no sé qué, ¿quién se lo ha llevado? ¿Una hermana o el hermano? O está en la basura, ¿vale? Sí. Y estas cositas, pues no se le ha dado importancia, como las planchas, que esto también es un utensilio que se ha utilizado, que esta exclusivamente se ponía aquí, pero tenemos unas antiguas que se echaba la leña, el carbón. Para que lo entiendan los viajeros, esto se calentaba. Esto se calentaba, esto es un horno. Esto es un horno donde se calentaba y aquí se cocinaba y se ponían las perolas. Vale, entonces aquí se metía el carbón, ¿no? Normalmente era de leña, era cocina de leña. Sí. Y se aprovechaba la leña de talar árboles, de podas, y tenías su zona para retirar la cenita cuando caía por aquí, un horno para poderte meter algo, incluso un pequeño depósito que se calentaba el agua para luego en el invierno o fregar, obtener agua caliente. Vale, entonces una vez que la plancha se calentaba por contacto... Exacto, a planchar. Entonces aprovechabas para... A planchar. Vale, pero yo tengo una duda. ¿Cómo hacías para que la plancha, primero, no quemara la ropa, y segundo, no manchara la ropa? Bueno, primero la segunda pregunta, la plancha limpia, para empezar. Sí. Y luego, las abuelas y las madres, yo recuerdo a ver a mi abuela y mi madre chuparse la lengua, hacer así, para saber a qué temperatura tenía, con lo cual la gente tonta no era. Era una rutina de vida, y entonces ellas conocían y tenían conocimientos con la herramienta que disponían. Pero, por ejemplo, al contacto con la estufa, ¿no se manchaba la...? No, y si no con una bayeta o algo le daban, la plancha estaba impecable. Eso, y no te preocupes, que la gente, había una serie de estropajos que hoy no se utilizan. Hoy se utiliza, tenemos este tipo de jabón que se hacía con los restos de aceite, el jabón de toda la vida. Y en vez de eso, antes con el cáñamo, con el esparto, había un estropajo que dejabas la vajilla impecable. Impecable. Con lo cual, la gente, lo que te digo,
la gente se ha acostumbrado a vivir con sus medios y igualmente, igual eran más felices que nosotros. Pero bueno, ahí está el problema. Sí, que a todos se acostumbra uno, claro. Sí, la radio, pues igual, una radio en casa, que también se han tirado muchas, la carterica de ir al colegio. ¡Guau, qué recuerdo! Hoy cuando lo ven, se nos iban los chavales, dicen, ¿con esto iban al colegio? Digo, y aún les sobraba para llevar el bocadillo. Mira, qué fuerte era. Pasamos al salón, que es, aquí tengo una colección de vino, de mucho diferentes vino. aperos, no, más vino no, de diferentes aperos y oficios perdidos, ¿vale? Aquí tenemos una colección del tío segundo, de aquí de Novallas, que era el peluquero de animales del pueblo, caballos, mulas, burros. Entonces, eso es una colección de ese oficio prácticamente extinguido. Tenemos otra ahí, que es una serie de piezas para el esquileo que se hacía con tijera en su día a las ovejas. Luego ya vino pues máquinas modernas eléctricas, ¿vale? Vale, una pregunta. Antes el que cortaba las ovejas, perdón, el que esquilaba las ovejas, ese ganaba bastante bien, ¿no? Sí, pero mira, ese es mi padre. Pero mi padre ganaba mucho dinero en la temporada. Pero estar 15 horas acachado en el suelo, con los riñones al suelo, sudando, bueno, con agua y algo más también, porque normalmente los ganaderos eran particulares y normalmente solían atender muy bien a los esquiladores porque eran gente conocida, ¿vale? Ahora vienen grupos, pero la gente de aquí en su día iba siempre a los mismos ganaderos. Ganaban dinero, pero el trabajo era sacrificado. Pero También te lo digo. Sí, pero más que nada porque antes la lana se usaba más que ahora en las prendas. Mira, la lana antiguamente, con lo que sacaba el ganadero de la lana, solía pagar a los esquiladores. Los esquiladores y la costa, que se decía. La costa era la manutención del esquilador. Tú ganabas un dinero por oveja, como ahora, prácticamente. Pero la costa, que se decía, la costa era la manutención, cama y comida, desayuno y cena. Claro, pero eso es lo que tú has dicho, solo trabajaban 15 días. 15 días no, se pegaban igual casi 2 meses, ¿sí? ¿Pero eso se hacía cada año? Eso, sí, la oveja se esquila todos los años. Pues cada año. Cada año. En primavera se suele esquilar para que la oveja, en la temporada de verano, vaya más fresca, más a gusto, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, claro. Es como nosotros. Sí. Y con la lana ellos, yo le he oído, vamos, de que pagaban. Hoy en día la lana no se la llevan. Sí, se la llevan gratis a lo mejor. Y creo que les pagan 1 euro por oveja o algo así, ¿no? Sí, ahora no sé cómo está el precio. Tengo amistad con un ganadero de aquí y ahora llevo unos años que no subo. Pero normalmente cuando vienen los esquiladores me gusta subir y si puedo intento esquilar alguna oveja sin hacerle ningún tipo de herida, que tampoco es fácil con la maquinaria que llevan hoy en día, ¿vale? Bueno. Pues venga, vamos a pasar al siguiente sitio. Mira, tengo un rincón aquí que aquí yo le llamo rincón del cazador, porque antiguamente pues la caza pues era una forma de alimentar a las familias. Ahora a veces nos echamos mano a la cabeza, pero es que era así. Es que la gente mataba un conejo, una torda, una perdiz, y al fin y al cabo era alimento para comer, punto. Y muy bueno, ¿verdad? Pues este es el rincón, que es una colección, y tengo incluso utensilios para poder hacer cartuchos caseros, que antiguamente les hacía los cartuchos la gente en casa, ¿vale? Y aquí, por último, en esta zona, estas son cosas que normalmente se han tirado o se han desaprovechado, pues llámese una azada, llámese un gancho, y me los hago de botelleros. Por eso has visto muchas botellas de vino, pero hay más botelleras que botellas de vino. El sentido que tiene esto es que yo la mayoría de los diseños que he hecho son para que sirvan de adorno en una mesa, en una bodega, en un salón. Vale, ¿están a la venta? Sí, pero yo que sepa, bueno, constancia no tengo de vender ninguno. Los que he regalado, pues una parte de familia y a un compromiso que he tenido, pues tú imagínate que yo me apetece y te digo, oye, que te voy a regalar esto, hombre. Pero normalmente no los vendo. Tengo alrededor de unos 100 objetos, la mayoría a uno repetido, pero esto se ha tirado. Entonces, con estos objetos que se tiraban, pues yo a ratos, para quitarme el estrés, me los he hecho y aquí tengo pues cerca 100, me parece. Bueno, viajeros, si tenéis suerte y le caéis en gracia, pues os regala uno. Pero bueno, yo preguntaría primero el precio y le compraría uno. Están bastante bien y sobre todo si os gusta el vino. Ahora entramos en un dormitorio, antiguamente pues una alcoba, se denominaba así. La cama es una cama antigua, menos el colchón que no es de lana, lo demás es antiguo. Y ahí tenemos diferentes objetos muy curiosos. Tenemos el free, que era para el ambientador que utilizamos hoy en día.
Eso de ahí es un aparatico así que es como si tú echaras ahora un bote de matamoscas. Sí. Pues ese era el invento, ¿vale? Ah, mira. El otro es un calentador de cama, que era en invierno para calentar la cama, ¿vale? Se descubría, ahí se echaba el fuego de la cocina y se calentaba las sábanas para el invierno. Y lo otro es una bolsa que también se utilizaba para el invierno, para los días de frío, pues te metías en la bolsica con agua caliente, ¿vale? Son objetos que eran cotidianos, eran cotidianos de la casa. Pues, Tenéis que recordar que aquí en Aragón, en invierno, ¿estamos a cuántos grados podemos llegar a estar? Bueno, el invierno aquí antes era duro también. También. Y nevar y poder estar 4 o 5 días sin salir de casa. Pues es que aquí, viajeros, en verano mucha calor, unos 40 y tantos sí. grados. Y en invierno unos 0 o 5 grados, dependiendo del día. Y por eso todo lo que nos ha explicado de los calentadores... Sí, sobre todo en invierno. Eso era sobre todo para el invierno. El resto del año olvídate. Pero claro. ¿sabes? Y sobre todo las casas antiguas, muy antiguas, lo que tenían era la cama muy alta para, como esta por ejemplo, para lo que era evitar el aire frío. Porque el aire caliente tiende a subir. Arriba, claro. Obviamente, sí. Eso es. Ya vamos para arriba. Subimos a la zona de arriba, también seguimos con bastante material o herramientas de aperos de labranza. Y pregunto, ¿lo que son los arados de madera no eran menos pesados que los de hierro? Esa madera es súper resistente, con lo cual, si tú ahora cogieras ese y ese, yo te aseguro que hay una diferencia abismal. Este ya ves que está hecha en dos, entonces la madera tenía que ser súper resistente y eso normalmente lo hacía un carpintero. Luego ya, pues hombre, el hierro, y el hierro ese es un tubo hueco que el peso totalmente no tiene nada que ver. Esa madera es maciza. Y aparte que había... ¿Y para el buey o el caballo no era mejor la madera para que pesara menos? No, es que la madera pesaba más, pero es que... ¿Que pesaba más que el hierro? Eso pesa mucho más que el del hierro. Pues mira, no sabía. Sí. ¿Y aquí es donde se secaba? Y aquí tenemos el granero de la casa. La palabra granero lo dice todo. Aquí pues se guardaba pues la uva, las colmas, los higos, ¿entiendes? Diferentes cosas de la huerta y se mantenía pues nueces, almendras. ¿Y para qué se secaba la uva, por ejemplo? Pues para que aguantara. Ahora tú, por ejemplo, tú te puedes comer una pasada de estas. Ajá. Yo me como una pasada y está delicada. Bueno. ¿Sí o no? Era una forma de que te aguantara el producto más tiempo. Con lo que nos ha contado el compañero, tenéis que saber que las fiestas de los pueblos se hacían en septiembre, ¿verdad? Cuando se acababa toda la cosecha. Entonces había algo que celebrar, que era que habíamos recolectado la aceituna, habíamos recolectado la uva para el vino, el trigo, y venga, pues entonces ya no había nada que hacer. Había que esperar hasta la oliva no, porque la oliva se recogía bastante más tarde. Bueno. Pero el tema de la siega y eso sí que se había hecho y se había cogido las patatas. La aceituna era más en invierno, ¿vale? Por eso que se pegaba una fiesta bastante... Sí. De una semana, ¿eh? Una semana. Como mínimo, ¿no? Sí, y aquí actualmente tenemos una semana de fiestas. Sí, pues una semana. ¿Cuándo son las fiestas de aquí? Aquí del 13 de septiembre al 18. Lo que he dicho yo, del 13 de septiembre al 18. Bueno, pues estamos en la joya de la corona de la casa. Esto es el hogar y este era, sobre todo en invierno y en verano, era el medio de poder hacer la comida con leña. La leña con unos pucheros, aquí tenían todo pensado, abrían la puerta y cogían la leña de la pequeña despensa que tenemos aquí. En invierno sobre todo, con los restos de la brasa se calentaba lo que os he enseñado antes, que era el calentador de camas, que exclusivamente se utilizaba en invierno. Y luego tenemos, pues eso, las planchas. Las planchas antiguas, que cuando la coge a una chica que viene jovencilla a una excursión, dice, ¿y esto utilizaba tu abuela? Digo, pues sí. Y ojo, no te vas a quemar. Y aquí echaban la brasa. Vamos a dejar constancia de que hemos estado aquí, Paco el viajero. Bueno, te pone la letra que tengo, el DNI no lo pongo. No. Tenéis que saber que entrar aquí no cuesta nada, ¿o sí?
No, ahí una pequeña aportación. Aquí únicamente tengo un cántaro para hacer una aportación voluntaria para el mantenimiento de esta casa, que obviamente para mantenerla lleva su tiempo. No se paga por entrar. Bueno, pues ya sabéis, se le da la voluntad al hombre, se le da 1 kilo de ternasco y ya sabéis que arriba se le puede preparar. Le quiero dar muchas gracias a Miguel Ángel porque nos ha enseñado la casa entera. Es una casa que está bastante bien restaurada, que tiene un montón de historia, y vamos a seguir con el siguiente destino. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Un placer. Para contarnos la historia de aquí de Novallas, un pueblo espectacular, tenemos al alcalde, increíblemente. ¡Viva el señor alcalde! Aquí tenemos al alcalde y me parece estupendo porque nunca me había pasado esto. Y me gustaría, señor alcalde, que se presentara, que usted se llama. Yo me llamo Pedro Lapuente Aranda, soy alcalde de Novallas desde el 2023, o sea que llevo dos añitos y poco. Sí. Y bueno, pues aquí afrontando las vicisitudes del cargo. ¿Y qué diría usted por lo cual tendrían que venir los viajeros a ver este pueblo? Bueno, pues este pueblo, ahora mismo acabamos de pasar una dana y no está en los mejores momentos, pero en este pueblo se puede venir porque tiene un entorno muy bonito. El pueblo en sí tiene el castillo de Novallas, que luego iremos a verlo, tiene la ruta de los Azudes, que es un entorno natural estupendo, y luego tiene un complejo deportivo y los edificios pues que son dignos de ver, y además estamos en un enclave muy bueno, porque estamos en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Luego estamos muy cerca de Tarazona, 5 kilómetros. Estamos ahí con el Moncayo ahí enfrente, que es un paraje natural extraordinario. Para la gente que no es de aquí, el Moncayo es una de las montañas más altas de España y es un paraje espectacular, un paraje natural espectacular. Exacto, un parque natural maravilloso. Y la verdad que merece la pena verlo. Es un sitio donde puedes venir a pasar un fin de semana, donde puedes decir, bueno, pues un día lo dedico a ver, por ejemplo, Novallas y el entorno cercano, y coges el otro día y te vas al Parque Natural del Moncayo y lo haces. Bueno, y lo más importante, muchos viajeros querrán venir aquí a comer. ¿Qué es lo más típico que podemos comer aquí? En esta zona de Aragón, pues te puedes imaginar que teniendo la Vega del Keiles, tenemos una huerta estupenda que tiene unas verduras extraordinarias, por supuesto sus frutas extraordinarias, por supuesto tenemos un aceite que además tiene su propia denominación, y tenemos también una cosa típica incluso de Aragón, vamos a decir así. Eso está, vamos. Está increíble. Eso está como... Eso lo pones ahí. Te comes 2 kilos de... Eso lo pones ahí espatarratito, con patatitas al horno. Oh, y está. Bueno, y entonces ya, ¿qué vamos a ver? ¿El castillo? El castillo lo tenemos a un pasito, estamos a Sí. prácticamente 2 minutos. Vale, tenéis que saber que la casa que hemos visto antes, más el ayuntamiento, está todo, nada, en 1 minuto andando, y Sí. el castillo justo enfrente de la casa. Pues vamos para allá. Vamos para allá. Pues ya estamos enfrente del castillo. Ya vamos para adentro, con el alcalde, con todos. Saludar a la cámara, darle un saludo, y vamos a ver el castillo. Hemos subido hasta aquí, hasta arriba del castillo, para empezar a contaros la historia del castillo. ¿Cómo se llama? El castillo de Novallas. Como veis, las vistas son espectaculares. Y para contarnos la historia de dicho castillo tenemos a Javier, que no quiere salir en cámara y nos lo va a contar con el segundo micrófono. Pues cuéntanos, Javier, ¿cuál es la historia? Es un castillo fortaleza que es del siglo XII, perteneció al Temple, y es una fortificación que cogía solamente a un barrio de lo que era Novallas, que es el barrio que está pegado a la iglesia. Las vistas, toda la Vega del Keiles, en días buenos de sol se ve hasta Tarazona con la Torre de la Magdalena. El pueblo se fue extendiendo porque era solamente una zona, y como puedes ver se ve Malón, se ve Bierlas y se ve Punchillos, que son de los que más cercanos y más próximos tenemos a nosotros. Siguiente planta, que es una remodelación que perteneció o que estuvo utilizada como ayuntamiento. Y vamos a ver las dependencias de antiguamente, bueno, tan antiguamente porque lo hicieron como ayuntamiento del pueblo, y pues ahora es lo que es un museo. Pero aparte de museo, fue cárcel, fue escuelas y fue consultorio médico. Y si pasas por aquí, te voy a enseñar el antes y el después cómo estaba el castillo antes de restaurar. El castillo estaba así.
La construcción fue en el 1985, la reforma que ya se quedó tal cual. Luego, aquí aparte del castillo, pues han salido piezas que las tenemos aquí en el castillo, eso es una teja que salió de una casa. Ahí la inscripción quiere decir en el nombre de Alá, el Misericorde. Se la llevaron a Zaragoza. Aparte del castillo fortaleza, tenemos en el pueblo unos yacimientos que han salido piezas. Estas salieron dentro del castillo, como puedes ver es de cerámica mudéjar, perteneciente a Teruel, que está datada entre el siglo XIV y el siglo XV, porque la fortaleza, como ya sabéis, es del siglo XII. Escucha, luego aparte, este bronce salió hace poco, que me parece que solo había 4 partes de este bronce. Lo que pasa que esto es una réplica porque el auténtico está en Zaragoza. Es un bronce que es celta, que es un abecedario. Aquí se empezó a construir, dijéramos la palabra, lo que es escrita. Sí, vamos, que el abecedario empezó a escribirse en bronce y no en papel. Exactamente. Se tallaba en bronce y no en papel. Exacto. Aquí tenemos la sala donde está, dijéramos, todo que está restaurado, hay 8 silos para guardar el grano, que los puedes ver en el suelo perfectamente. Estos eran unos hilos donde si estaba seriado el pueblo, tenían el grano y tenían todo a mano para no salir del castillo. Esto es donde se guardaba siempre el grano, por si acaso tocaba una guerra o tocaba cualquier cosa, y era la única manera de que la gente puede sobrevivir. Esperemos que alguien venga a visitarnos para poder potenciarlo y terminar y arreglar. Porque los pueblos pequeños, como sabrás, no es un pueblo vaciado porque somos gente y nos peleamos y eso, pero casi nos dejan de lado. Volvemos a salir a lo que es la terraza. Esto era antes donde estaba el reloj, que lo has visto en la restauración de 1985. Y esto se construyó primero una fase, que era la torre del homenaje, y luego se hizo, cuando ya lo cogieron en el siglo XIV-XVI, pues hicieron otra torre, pues que ya lo hicieron como más señorial, más de gente de familia, que era la familia Ruiz Loris, y la familia Vizcarroés. ¿Ves? Puedes ver cómo se construía antes el castillo. Aquí tienes el antes, que es lo de arriba, y el después, que es lo de abajo. Aquí, pues estos eran ventanas, pero que eran ventanas, pues ya bien en sus tiempos, porque ya has visto desde fuera, ya has visto el arco que tenía, y aquí puedes ver cómo se ha ido restaurando. ¿Veis? Aquí está la parte vieja, como que dice, y arriba, que es la parte de ladrillo, la parte nueva. Efectivamente. Ahora nos voy a bajar con un sitio más, que es donde verás el reloj que tenía antes el castillo. Pero, como puedes ver, está lo más logrado posible porque está bastante bien restaurado. ¿De qué año es ese reloj? Pues no lo sé, yo me imagino el castillo se restauró, ya estaba puesto en la torre. Se supone que en la restauración de 1985 ya estaba. Y una vez visto el castillo, que es impresionante, solo hemos hablado de piedras, pero cuéntanos a los viajeros, que es lo que más nos interesa, una de las leyendas que cuente este castillo. Pues este castillo, la leyenda que tiene este castillo, que fue de defensa, pues que la gente construyó un pasadizo que llegaba desde lo que es el castillo, el aljibe que te he enseñado, el pozo de agua, llegaba hasta el río, que está en la ruta de los azudes. Y es que por ahí se escapaban, mientras la gente se pegaba, pues la otra gente salía por el río sin ser vistos y sin ser nada. Hay un pasadizo que tendrá como unos 500-600 metros. Lo que pasa que como son todo campos, a la mitad de los campos está hundido y ya los bomberos no pudieron seguir porque se quería también integrar en el castillo para ver cómo escapaban antes pues nuestra gente. Historia así no te puedo contar ninguna porque historias de princesas y príncipes aquí no hay porque fue del Temple, fue el castillo templario. Gracias. Gracias a ti. Pertenecía a dos familias, como te he dicho, la familia Vizcarrois, que fue la segunda del 15 al 17, y del 12 al 14 fue la familia Ruiz Loris, que luego ellos ya fueron los que se encargaron de ir ampliando lo que era el castillo, porque el castillo no era ni lo que es ahora. Es lo que decimos, estaba hecho en un promontorio. Y mirad lo que hace la cámara, que al final ha salido. Sobre todo, muchísimas gracias, Javier. A ti. Nos veremos dentro de unos 30 años.
Y ya sabéis, cuando vengáis aquí, ¿cómo hacen para ver el castillo? Pues en el ayuntamiento tienen las llaves, hay días que hay exposiciones, que es cuando se puede ver si lo quieren ver, pero claro, no hay guía ni hay nada, porque esto ha sido a base de voluntarios y con la pandemia se paró de tener exposiciones y todo y ahora cuesta arrancar. Porque hay que hacer limpieza, como habrás visto, hay que hacer muchísimas cosas. A nosotros nos interesa porque además la entrada es gratuita a todo y esto viene pues por ayudas de la DGA pero claro, cuando viene. Vale, pues como he dicho antes, con los comentarios pondré la dirección, pondré el teléfono, llamáis y a ver qué se puede hacer. Venga, muchísimas gracias, Javier. A ti. Bueno, sabéis que dentro de lo que es el castillo, estoy sujetando el micrófono con la mano, no pasa nada, hay una exposición que os la voy a enseñar porque ha estado durante un mes y justo el viernes la van a quitar. Entonces ya ha estado lo suficiente y ya pues la van a quitar y por eso lo voy a enseñar. Se llama Los 7 pecados perdonables. Es curioso el nombre, pero está muy bien. Y aquí nuestra compañera Mamen, que no quiere salir en cámara, nos la va a explicar. ¿Qué vas a expresar con esta obra, Mamen? Pues bueno, en este caso convierto el pecado capital en pecado perdonable. Es un universo de emociones, de sentimientos. Esta exposición está representada por 8 mujeres. Cada una de ellas representa uno de los pecados capitales, en este caso, perdonables. Perdonables son lujuria, gula, ira, avaricia, envidia, pereza y soberbia. A ver que antes de que Santo Tomás de Aquino lo dejase en 7 pecados, la tristeza fue pecado. Y yo le he añadido a esta exposición. ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué quieres expresar con esta exposición, Mamen? Pues lo que quiero expresar son emociones que todo es exterior. Y yo de una forma lo estoy expresando con poemas. Esos poemas son los que están en la pared y son los que tenéis que venir a ver si os da tiempo. Y es lo que tenéis que leer. Y nada, Mamen, muchísimas gracias por enseñarnos esta exposición. Y vamos a seguir con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver, Mamen? Pues lo siguiente que vamos a ver es la iglesia del pueblo. Bueno, pues nos encontramos enfrente de la iglesia de Novallas, que se llama la iglesia de Santa María de Asunción. No sé si lo he dicho bien. Y vamos a ver adentro cómo es. Y vamos a conocer al párroco, que nos va a contar la historia de dicha iglesia. Bueno, pues ya hemos entrado dentro de la iglesia. Quería hacerle una entrevista al párroco, pero no está muy por la labor y nos va a contar la historia en off. Nos va a contar la historia. Además, tiene una voz bastante gruesa, bastante bonita. A ver, cuéntenos algo. Bueno, buenas tardes, en primer lugar. Y eso, buenas tardes. Es una persona muy seria. Sí, demasiado seria. Y encima mide 2 metros y es súper guapo. No le creáis, yo sabéis todo lo que dice, pues lo contrario. Bueno, primero, su nombre. Yo me llamo Alberto, soy el párroco aquí de Novallas, ya casi un poco más de año y medio que estoy aquí. Y lo primero que llama la atención cuando uno llega a esta parroquia es que está muy recargada, diría yo. Santos, retablos, altares, pero que es muy fotogénica, que eso a mí me llama la atención. Uno cuando entra aquí, pues te encuentras con un montón de santos, pero luego cuando haces fotos es una preciosidad. El altar mayor, como veis, la Inmaculada, no hemos encendido las luces, un despiste, pero está llena de santos. Dentro de los principales, que me llaman la atención a mí, es que está Santa Rosa de Lima. Yo digo porque soy de Lima, soy de Perú. Entonces me llama la atención que la tengáis aquí en el altar, pero eso responde a unas monjas que vivían aquí hace muchos años. Luego San Pascual Bailón, aquí en Novallas, la adoración nocturna, pues tiene muchos años, ya más de 100 años, y está el santo, San Pascual Bailón y San Tarcisio, portador de la custodia del cuerpo y sangre de Cristo, que tiene mucho arraigo aquí en el pueblo. Como veis aquí en el altar, pues hemos puesto a la Virgen del Carmen, que mañana es su fiesta. Si os fijáis bien, en la parte de arriba está un poco oscuro. Esto necesita obviamente reformas porque es una iglesia que tiene muchos años, como habéis visto en la introducción que ya les han hecho. ¿Qué nos puedes contar del altar? Pues como estaba diciendo, el altar veis varios santos. Personalmente me llama la atención el primer santo, Santa Rosa de Lima, que lo digo porque yo soy de Lima. Tendrán en el altar. Pero eso responde a que en este pueblo hace muchos años vivían unas monjas dominicas, si no me equivoco, y pues tiene devoción a esta santa.
Luego al lado derecho están dos santos muy importantes de aquí del pueblo, porque es parte de su identidad, la adoración al Santísimo. San Pascual Bailón y San Tarcisio, portando ambos el cuerpo de Cristo. Aquí en Ovallas tiene grupo de adoración nocturna ya más de 100 años que el grupo existe. Un poco envejecido, pero esperamos que pueda renovarse poco a poco. ¿Qué tiempo tiene la iglesia? Buah, del siglo XIII, haz las cuentas. 12, perdón, haz las cuentas. Echa cuentas. ¿Y cómo un cura de Perú acaba en una iglesia de pueblo? Pues eso podemos hablar en otro capítulo, es una larga historia. Es una larga historia. Al lado izquierdo, la capilla de la Inmaculada. Mira, qué bonito. Es preciosa. Aquí hace 3 años, pues unas de estas lluvias que ya estamos acostumbrándonos poco a poco, pues entorpeció y pues, dañó mucho este altar, que ya el tejado está subsanado, pero aún falta que seque más para poder comenzar a reformar esta ¿Y parte de aquí. cuánto tiempo tienen estos altares? Estos altares tienen siglos. Siglos. Obviamente han pasado por varias reformas. Hay que tener en cuenta esto, que han pasado por varias reformas. Estas pinturas ya no son antiguas, obviamente, si veis bien. Están restauradas. Están restauradas, pero no hace más de 30 años, quiero decir. Bueno, y esta es la patrona de... A ver, la Virgen del Pilar, obviamente, no puede faltar en ninguna parroquia de España la Virgen del Pilar. Aquí está el altar de San Marcial, que es patrono del pueblo. Ah, mira. Y de los jóvenes. Obispo de Limoges, pues tiene mucho arraigo aquí en el pueblo, que hace poco hemos celebrado las fiestas. Y también en Semana Santa, este es uno de los pasos muy importantes. El Santo Cristo de la Capilla y el Santo Sepulcro, que por generaciones la gente participa, lo llevan en Semana Santa, en la procesión sobre todo del Viernes Santo. Luego se venera el cuerpo y esta capilla está dedicada a ellos dos. Aquí se guarda porque la capilla, como veis, no es tan grande. Tenemos que ir viendo la manera de poder cuidar de todo lo que tenemos, que es un patrimonio, como veis, muy grande. Aquí no están todos los pasos porque son varios. Cuenta con 8 pasos este pueblo, esta parroquia. ¿Qué es un paso? Un paso es la imagen representativa de la vida de Jesús. Como habéis visto primero, Jesús en la cama, la muerte de Jesús, luego Jesús en la cruz. Aquí, si veis, falta un santo, que está San José, Santa Teresa, y aquí al lado debería estar la Virgen del Carmen, pero como la fiesta es mañana, ya está aquí montada en el altar. Ah, mira. Para mañana celebrar su día. ¿Y en fiestas se hace alguna misa o se hace algo especial aquí? La parroquia cuenta con varias fiestas. Novallas es un pueblo de fiestas religiosas. Las principales son del patrono que celebramos hace poco, San Marcial. ¿Sí? Allá al fondo ves a Santa Bárbara, que su fiesta aún es en diciembre. Las fiestas es la patrona del pueblo también. Las fiestas mayores son en septiembre, el Santo Cristo de la Capilla de la Cruz, que duran 7 días y en donde se realiza un triduo previamente, pero también hay distintos días festivos en donde se celebra una Eucaristía con los mayores, las mujeres, por distintos grupos aquí del pueblo. Esta iglesia, como te decía al principio, puede parecer un poco recargada, pero cuando la miras con calma, detalle, con silencio y con detalles, tiene muchísimo. Estos son uno de los pasos que preguntabas hace un momento. ¿Qué son los pasos? Son las representaciones de Jesús en su vida, pasión y muerte. Es el Cristo de la columna. Luego aquí está la Dolorosa, aún vestida de Pascua. La Dolorosa es una imagen muy peculiar aquí en el pueblo. ¿Por qué? Porque los cofrades año tras año se hace un sorteo y salen 4 o 5 mujeres las que se encargan de vestirla, de llevarla en procesión para el lunes santo y luego el viernes santo. Eso año tras año pues cobra mucho interés porque la gente es muy devota de la Virgen de los Dolores, la Dolorosa. Y cuéntame la anécdota más rara, más divertida que haya pasado en esta iglesia. Pues aquí ha pasado muchas cosas. Muchas cosas. A ver, aquí ha tenido que venir la ambulancia, aquí ha tenido que, pues... Pero la ambulancia... La gente da de lactar a un bebé cuando estaba bautizando. El párroco anterior, pues, iba a cambiar unas bombillas y pues se cayó. Vaya. Sí, las del coro estaban ensayando aquí arriba y pues pensaron que le había pasado algo grave. O, por ejemplo, yo he estado diciendo la misa y una persona ha entrado a estar conmigo de monaguillo, de pronto, de un momento a otro, se puso de rodillas frente al Santísimo, al Sagrario, a rezar. Y yo pues fui diciendo la misa como si no hubiera nadie. Quiero decir que no, a una persona se ha desmayado aquí también. Eso, para que os deis cuenta que luego en las iglesias pasa de todo. Pues nos vamos a ver lo siguiente, que son los ¿cómo? Azudes. ¿Y por qué se llaman azules? Azudes. Ah, los azudes, eso es lo que retiene el agua, ¿para qué? Eso ya es cosa árabe, ¿eh?
Ah, los azudes son para retener el agua para riego. Para riego. Especialmente. Vale, pues entonces vamos a verlo y a ver qué tal, a ver qué tal, cómo es, que no tengo ni idea ni cómo es. Me han dicho que no me puedo bañar. Sí. Y yo me quería bañar. Sí. Ah, ¿sí me puedo bañar? Sí. Bueno, pues intentaremos bañarnos y si no, pues a ver cómo es. Vamos para ello. Pues caminando hacia el azul, aquí nos está contando Javier que él no se va a tirar al agua y me dice a mí que yo haga lo que quiera, porque si te tiras al agua, cuenta la leyenda de que te puedes quedar embarazado. ¿Será verdad? ¿Lo comprobamos? Quedaos para ver el vídeo para ver si es verdad. Me voy a tirar al agua. Vamos llegando camino de la Fuente Vieja para ver el primer azud que hay en el río Keiles, más el río Ablitas, que son saltos de agua que hicieron pues para regar la vega del Keiles en Novallas. Tenéis que saber que los azud se hacen para retener el agua y regar los campos de alrededores. Visto y llegado, hemos llegado supuestamente al tercer azud del río, pero como comprenderáis, gracias a los ecologistas, no se puede ver absolutamente nada porque está todo tapado por la vegetación. Ahí enfrente, donde está grabando Paco, hay un salto de agua que, como podréis ver, lo tienes ahí, como que comunica un río con el otro. El río de arriba, que es el río de Ablitas, con el río Keiles. ¿Vale? Y como podéis ver, no se ve nada porque hay un pozo que es de la caída que tenía el río, había una cascada que en nuestros tiempos jóvenes nos bañábamos y todo hay, ¿vale? Esto es lo que ha quedado porque es lo que menos vegetación tiene, ¿ves? Dijéramos que es una acequia que la ha hecho al río principal, porque el río principal es el Keiles. En principio iba a volar el dron, pero está un poquito complicado. Vale, pues vamos a pasar al siguiente azud, No. que hay un salto más grande, ¿o no? Vamos a donde se bebe el agua que te puedes quedar embarazado. Vamos a ver el agua que nos podemos quedar embarazados. Pero era una leyenda que decían las mujeres: ¿ves? ¿Has bebido agua de la Fuente Vieja? ¿Te has quedado preña? La Fuente Vieja, que antes era un sitio de reunión, que cuando éramos pequeños íbamos a matar las viejas por las casas y resulta que nos daban las abuelas unos chorizos y unos huevos y nos hacíamos unas tortillas y nos reuníamos aquí toda la gente a comernos la tortilla. Pero espera, para que lo entiendan los viajeros. ¿Qué es matar una vieja? Pues la palabra, como bien dice la palabra, pues matar a una vieja, decíamos, vamos a matar a la vieja, le dabas un coscorrón y la mujer te ofrecía, en el modo literal, no como tú bien dices, o nos das para merendar o te matamos. Vamos, como en el Halloween. Poco más o menos justo tratos, ¿eh? No los americanos. No se van a creer los americanos, que son los reyes del mundo. En Novallas mandamos más aunque el tran. Que quede claro. Exacto, he dicho. Y eso pues era una tradición que ibas por las casas, la que podía te daba un par de huevos, un chorizo, y eso se trataba de hacerlo, y nos veníamos todos a comérnoslo aquí de críos y a pasar una tarde con amigos. Esta es la famosa fuente que es en la que tienes que beber agua. Vale, vamos a beber agua. Y de aquí a 12 meses... Vamos a beber agua y de aquí a 12 meses sabremos si estamos embarazados o no. Mame, ¿me haces el favor? Coño, 12 meses. 12 meses yo porque, no sé, un embarazo cuesta 9. Vamos a darle por si tiene que repetir. A ver, yo no sé si embarazada acabaré, pero en el baño puede ser. No, que es la mejor agua del mundo. Tú pruebas. Bueno, vamos a probar el agua, la mejor agua del mundo. ¿De cuál? ¿De arriba, de abajo? Perdón usted, que han venido en botellas los de Fombella, ¿eh? Han venido los de Fombella. ¡Hombre! Lo que yo te diga. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Eh? El embarazo de mi novia, no el mío. Bueno. A ver. ¿A qué sabe el agua de Novallas? A río. Claro, es que es natural, es que son pozos. Bueno, señores, de aquí a 9 meses nos vemos. Pues después de un pequeño caminito, unos 5 o 7 minutos, llegamos a la señal del sendero de la ruta de los azules. Tenéis que saber que hay 3. Uno que está tapado y este que es maravilloso, que se lo diré aquí ahora. Javier nos cuenta que donde veis el tobogán que llama él, esa pendiente hacia abajo, cuando eran críos se tiraban. Imaginaos, caer ahí, volver a caer y volver a caer. Tendría que ser súper divertido. Sí, sí. Fijar bien lo que es un azul, ¿ves? Un salto de agua de un sitio a otro. Mirad qué bonito. Claro. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al... Vamos a ver lo que es el Parque de la Presa, que es lo que engloba todo esto. Porque esto es un parque que también hay que revitalizarlo, porque últimamente hay mucho guarro suelto, que tenemos costumbre de echar la culpa a los que no la tienen porque no pueden venir a limpiar,
y resulta que somos nosotros los que dejamos todo hecho una estercolera. Si lo quiere grabar Paco, que no sé si dará morbo, que lo grabe. Que no se trata de morbo, se trata de que cuando llamamos a la naturaleza, por favor, la respetemos. Exacto. Porque si no, se convierte en un estercolero y solo tenéis que ver como ejemplo el Everest. El Everest está lleno de porquería, de plásticos y hasta de caca de humano. No. Y entonces mirar lo que está diciendo aquí Javier, que es una pena. Claro. Esto es el famoso... Y esto, claro, como no hay nadie que lo recoge, pues tenemos que ser responsables y recogerlo nosotros. Y esto es un parque donde se supone que hay un merendero. Sí, sí. Y aquí la gente pues venía pues, a comer. Y venimos, pero lo tenemos hecho un estercolero. Por jota o por bolero, no sé, como puedes ver, hay papeleras y hay de todo, bidones, pero es lo que estamos hablando. Que está hecho una pena. Y bueno, esto es lo que hay. Bueno, y señores, quedan 20 minutos hasta el siguiente salto, pero viendo el de aquí, más o menos es parecido y la verdad, hace un sol de justicia. A mí no me apetece ir, a mis compañeros, pues como iban como por obligación. No, por obligación no. Bueno, no. pues iban porque iba yo, ya está. Exactamente. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado, darle un like. Si os sale del papo. Darle un me gusta. Si os sale del papo. Y sobre todo, suscribíos. Si os sale del papo. Y disfrutar de la vida y sonreír. Vamos.